que la idea es decir, bueno, a ver, cómo hemos ido pensando, y esto está absolutamente abierto, ¿no? Porque empezamos el 1 de julio y desde ahí estamos caminando esta propuesta que ya el año pasado habíamos esbozado alguna sugerencia, pero recién desde ahora la estamos intentando llevar adelante, así que tómenlo como eso, ¿no? Es una propuesta que ya estamos poniendo en práctica, pero que está abierta y habilitada para que la vayamos mejorando, ¿no? Poco. ¿Okay? Acá va a ser como un rapidísimo recorrido tomando lo que dijo Iris, lo que dijo Magalí, y tratando de ir como sintetizando algunas cuestiones, ¿no? Nuestra responsabilidad para con las personas, ¿no? Porque a veces decimos con los pacientes, y esto va más allá de la persona en su rol de paciente, ¿no? Está pensado para que alguien sano elabore y piense qué quiere para cuando no pueda decirnos qué. Esto que se planteó antes, ¿no? Los avances tecnológicos nos han permitido muchísimas cosas, curar enfermedades que antes no se curaban, prolongar vidas, muchos cambios, pero no nos tenemos que olvidar que el esfuerzo tiene que estar dirigido a esto de cuidar, aliviar, acompañar, buscar el mejor interés de las personas. En resumen, trabajar por el buen vivir, ¿no? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y ahí surgen las opciones. Es decir, bueno, cuando hay algo para curar, le demos todo lo que esté disponible para que se cure. Cuando hay que cuidar, cuando hay que garantizar calidad de vida, trabajaremos en esa línea. Cuando hay que respetar lo que el otro quiere, hay que trabajar por ahí. Esta declaración de voluntad de la que veníamos hablando, claramente lo que hace es ayudar a los familiares y a los profesionales a conocer cuáles son las preferencias sobre los cuidados y tratamientos en situaciones que impidan la comunicación del paciente. Esto lo hemos repetido todos, porque es un requisito fundamental. Las voluntades se activan cuando la persona no nos puede decir lo que quiere. Si yo hasta el último momento de mi vida estoy lúcida y puedo hablar, claro que lo que cuenta es lo que yo digo, ¿sí? Que la mayoría de las veces va a coincidir con lo que dejé escrito. Pero hay muchas personas que dicen, ya veo que yo puedo hablar, cambié de idea y como está escrito eso, usted firmó, ¿no? No, parece una obviedad, pero hay gente que tiene ese temor, ¿no? Yo no firmo nada porque después los abogados son terribles, lo que sirve es lo que está firmado y escrito, ¿no? La posibilidad de revocación hasta último momento, siempre que conserve su capacidad. Eso como el consentimiento, uno siempre puede revocar, pero además la voluntad se activa cuando yo no puedo expresarme. Yo tengo la voluntad hecha y puedo hablar, queda guardada en el registro, porque yo estoy diciendo lo que quiero hasta el último. Eh, ahí está, no, está. Pero. Y acá está dando vuelta la cuestión cultural, ¿no? Que lo dijimos todos, las participaciones de ustedes. Acá hay un tema de qué es la muerte. ¿Qué creo yo que es la muerte? ¿Qué creemos como sociedad que es la muerte? ¿Cómo nos impacta? ¿Por qué nosotros no queremos hablar tan fácil de la muerte? Porque hay culturas que no tienen ningún problema, ¿no? Y ahí tenemos distintas formas de despedirnos, distintas formas de asumir la muerte, ni mejores ni peores, diferentes. Si nosotros no entendemos esas diferencias culturales y pretendemos forzar situaciones, nos vamos a equivocar. Esto que yo les decía antes, lo del menú, tiene que ser así una realidad. Están todas estas ofertas y cada uno verá con cuál se identifica más, cuál es la que más refleja lo que quiere para su vida. Porque entonces, como decíamos, cada cultura, cada individuo tiene su propio sistema de actitudes ante la muerte. Y eso, porque ya lo hemos dicho muchas veces, también va a condicionar mis propias formas de vivir, ¿no? Cómo yo interpreto la muerte también va condicionando mis decisiones. Y entonces entra en juego de qué nos morimos hoy en día. Y no es lo mismo de lo que pasaba hace 100 años. ¿Cómo nos morimos? ¿Dónde nos morimos? ¿No? Fíjense todos los factores que están en juego y entonces empezar a animarnos a pensar, ¿y yo qué tipo de muerte quisiera? Uno por ahí, en distintos espacios, ya sea con alumnos muy jóvenes o con gente de años ya como nosotros, hace esta pregunta abierta, ¿no? Decir, bueno, si ustedes pudieran elegir, que Iris lo puso también, ¿cómo elegirían morirse? Muchos eligen rápido, que no me entere,
que salga a la calle, ¡toc! Me atropellan, no, un infarto masivo, ¡tuc! ¿No? Que no hubo nada para hacer. Y entonces, la otra vez en una clase ahí en el UCBC, alumnos de 5º año de medicina, la mayoría dijeron, rápido, que ni me entere, que pase sin dolor, que no se... Y una sola levantó la manito así. Yo sé que me van a decir de todo, pero quiero que sea lenta y consciente. ¿Qué? Les dijeron. ¿No? No, paren, le digo, acá siempre uno establece que en bioética todo vale, siempre que uno pueda decir lo que quiere. Y entonces ella dijo, porque de esa manera podría decir lo que quiero, despedirme de los que quiero, y bueno, cada uno tiene su proceso, ¿no? Después veremos, ojalá se nos cumpla ese deseo, pero no es tan mal que otro quiera otra cosa, ¿no? Y nos pasa eso, de entrada, lo que sirve es lo que yo quiero. Si otro dice algo distinto, es una locura, ¿no? O me parece imposible. Entonces, ¿quiénes pueden dar su declaración? Que ya lo estuvimos viendo, ¿y para qué? ¿No? Solo a modo de síntesis, es ese documento final del que hablaba también Iris, por el que una persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar y actuando libremente, dice anticipadamente, por escrito, los cuidados y tratamientos que quiere o no recibir, porque a veces decimos solo de rechazo. La voluntad incluye también lo que yo sí quiero, ¿no? Lo que sí quisiera para mí es realmente expresar una voluntad a favor o en contra cuando no pueda comunicarme de otra manera. Esta declaración, como yo les decía antes, ayuda a los familiares a que no sea tan pesada esa decisión, pero nos ayuda como equipos de salud, ¿no? La mayoría de nosotros nos ha pasado que por más que uno respeta, es una carga muy pesada decidirlo en soledad. Es mucho más fácil cuando como equipo acordamos, cuando la familia nos dice, sí, era lo que él quería, y cuando sabemos que el propio paciente nos lo dijo o lo dejó por escrito, ¿no? Entonces, también aliviana esa responsabilidad, que no hay duda que es la responsabilidad del equipo, ¿no? Un retiro de soporte vital, una adecuación de esfuerzo, son los equipos de salud los que los llevan adelante. Por eso es tan difícil, ¿no? En estos casos que están pasando, uno dice, bueno, ¿y cuál es lo complicado? El comité de muerte digna, todos muy lúcidos, súper destacados, brillantes, dijimos, hicimos una recomendación que no es vinculante, pero los que le tienen que implementar es el equipo tratante. Y entonces, aunque uno no coincida con ellos, pero tenemos que ser muy respetuosos de que esa decisión es difícil, es una responsabilidad del equipo, que si estuviéramos todos entrenados en esto de respetar la voluntad de nuestros pacientes, capaz que sería un poquito más fácil, ¿no? Bueno, ¿qué más? Cuando hablamos de voluntades anticipadas, se nos viene inevitablemente a la cabeza el tema de la famosa autonomía, principio clásico de la bioética clásica, pero que tiene que ver con un proceso de toma de decisiones, que son un proceso donde la persona planifica, ¿no? Supone un detenerse a pensar, no es una cosa impulsiva. Ay, no, me dieron ganas de salir re contento de la charla. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? No es eso. Tiene que haber un proceso, una idea. Yo venía dando vuelta y pasó esto, o escuché tal cosa, o vi tal situación y no quisiera que me pase. El objetivo principal entonces es asegurar que cuando la persona que se encuentra enferma y haya perdido su capacidad de participar en la toma de decisiones, pueda cumplirse lo que dejó escrito, ¿no? Especialmente ocurren en circunstancias donde hay una pérdida de capacidad y vinculada, por supuesto, al final de vida, ¿no? Por eso no puedo hablar y es una situación que se vuelve como irreversible y entonces por eso se aplica. Si yo tuviera, fuera paciente del doctor Bartol, no, me tienen su terapia intensiva acá cruzando la calle y tuve una cuestión así que me ponen en un coma medicamentoso y total ya se recupera en 20 días, y no, nadie pensaría, activemos la voluntad anticipada ¿no? Porque se supone que hay un pronóstico favorable. Entonces eso queda guardado. Distinto es, frente a una situación, y aclarar lo que Julio decía, no hay que esperar a que esté aseguradísimo que es irreversible, que no tiene chance, porque no siempre tenemos esa posibilidad, ¿no? Tiene que haber un pronóstico, tiene que haber una estadística, una posibilidad. Y otro capítulo importante que son las decisiones compartidas, que como les digo, hay veces que van a terminar como con el broche de oro de ese documento que se escribe, otras veces no. Pero va a haber una decisión que se plantea al equipo tratante, a su médico de cabecera,
a un familiar y a lo mejor no la dejo por escrito. Y eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Tengo que tener la suerte de que el equipo que me asiste quiera respetar lo que le dije verbalmente, ¿no? Muchas veces, asentado en la historia clínica y demás, la mayoría de las veces, digo, en la práctica nuestra, esto pasa y se resuelve sin grandes conflictos. El tema es cuando, por algún motivo, alguna de las partes involucradas dice, no, me parece que esto no. Y ahí sonamos. Ahí sí nos ayuda lo que queda por escrito. ¿Tá? Entonces, es para tenerlo en cuenta. Vamos a lo concreto, ¿sí? Registro de voluntades anticipadas de la provincia de Córdoba, como ya les contó Magali, se crea para dar cumplimiento a lo que establece la ley provincial 10.058, que tiene por objeto establecer, regular y garantizar el derecho de cualquier persona a decidir de forma anticipada su voluntad respecto a la negativa o no, bla, bla, bla. Desde el inicio hasta hace un tiempito, funcionaba físicamente en el Hospital Córdoba y quien fue su representante desde su creación era el doctor Tangenti, ¿no? Que muchos de nosotros lo pudimos conocer, que dedicó su vida, ¿no? A esto, a hablar, iba donde fuera, iba él, era el registro móvil, y iba donde estaba la gente que necesitaba, pero con un esfuerzo personal e individual inmenso, ¿no? Desde el área de bioética, hacía ya un tiempo, veníamos poniéndonos a disposición de decir, bueno, para sumarnos, para hacer más, porque uno solo no alcanza, y entonces ofrecíamos la ventaja nuestra de la red, ¿no? Por eso acá, allá en el Zoom, estamos los 19 comités que formamos actualmente la red provincial, comités públicos, privados, del interior, de capital, ahí está la fortaleza. Porque de nada serviría, ¿qué cambio haríamos si ahora el registro está en el área de bioética y la representante del registro es quien coordina el área en ese momento? O sea, en este caso, Fernanda Marchetti, no voy a poder hacer nada muy distinto. Lo que sí podemos aportar es que somos una estructura que tiene una red que puede llegar para que vayamos a donde la gente necesita. Ahí está el verdadero desafío de ahora. Desde julio del 2023, por resolución ministerial, el registro pasa a depender de la órbita del área de bioética. Entonces, cuando cambie la coordinación, el representante del registro va a ser el nuevo coordinador del área de bioética, ¿sí? No va a volver a pasar nunca que no sabemos quién coordina, ¿sí? Siempre que quien coordine el área de bioética va a tener a su cargo la representación del registro. En este proceso de refuncionalización, lo que hemos hecho es proponer esto, cómo mejoramos su funcionamiento, cómo lo optimizamos al registro, y para eso lo que hemos propuesto es esto que yo les decía, el trabajo en red, para favorecer la descentralización de lo que podemos del proceso. Estamos trabajando mucho con Magalí, con la gente de legales del ministerio, para ver en qué momento podemos tomar el tema de la firma digital, ¿no? Que aparentemente faltaría poco a nivel nación para que se acepte la firma digital en documentos tan valiosos como este, ¿no? El consentimiento informado y las voluntades anticipadas. Por ahora seguimos necesitando que esté escrito, ¿no? Para tener la certeza de la persona. Pero aparentemente estarían viendo las formas de que podamos avanzar. Por ahora no, pero algún día se llegará a eso. El rol fundamental de la red provincial, como yo les decía, todos los que estamos acá, fundamental lo que hemos hablado acá, hay que difundir, hay que contar qué se hace, qué se puede hacer, cómo se hace para acceder a esto, porque si no lo decimos, nadie puede ejercer ese derecho, ¿no? Siempre decimos, cada uno decide libremente, pero si yo no sé, o esto que decía Iris, los alumnos no saben dónde queda. Bueno, o vamos a un pueblo y la gente, ¿qué registro me hablas de qué? ¿No? Entonces, poder contar. No, estamos bien, es hasta la una, no se preocupen. Yo les mentí. El tema de la capacitación y la educación, y acá es fundamental la tarea, no solo para la sociedad, sino creo que no sé si la Cris lo decía antes, tenemos que capacitar los equipos de salud, porque la mayoría de las veces el vínculo y el que le da la información es el profesional de la salud, el médico, el enfermero, el fisioterapeuta mientras lo asiste, y entonces si no estamos formados y no sabemos, difícilmente le vamos a acercar la información adecuada. ¿Dónde estamos? Bueno, físicamente, como está en el área de bioética, el registro va a donde esté el área. Por ahora estamos en la maternidad
Provincial Nueva, en la avenida Vélez Sarsfield, acá en Córdoba Capital. Ese es el lugar físico en el que estamos. Estamos incorporando el soporte de la tecnología. Andrés sabe lo que yo sufro, pero bueno, estamos en eso. El tema del contacto por mail, el tema de las reuniones virtuales con las personas interesadas cuando no se pueden acercar, la recepción personal y con una acogida que, bueno, los que hemos podido hacer en estos días, la gente que está en el área, cuando viene la gente realmente valoran, ¿no? Que uno los reciba de una manera acogedora, que les dedique el tiempo, que se pueda hablar de este proceso y nos queda la certeza de que es un verdadero proceso, ¿no? De que no es una cosa improvisado sin pensar. Y hemos avanzado en el tema de la digitalización del registro, haciendo expedientes digitales. Entonces actualmente tenemos un doble registro, es decir, el soporte papel, porque por ahora lo seguimos necesitando y teniendo, y porque además somos de la vieja escuela, es mejor lo tengo en papel, y el expediente digital, ¿no? Tener la posibilidad también de estar digitalizado. Entonces, ¿cómo quedó el área de bioética? Que teníamos estas 3 funciones principales, ahora ¡truc! Le creció un pupo nuevo, que es el registro único de voluntades anticipadas. Que si se fijan, no es nuevo, es nuestro trabajo de siempre, pero es formalizar y ocuparnos e intentar que esto esté al alcance de la gente. ¿Cómo se inicia el proceso? Actualmente, la forma de contactarnos primero es por mail. Ahí está el mail, registro con R mayúscula, .dba, todo mayúscula, @cba.gov.ar. Inmediatamente, yo contenta porque parece un mega logro, les llega, cuando ustedes escriben, les llega una respuesta automática, ¿no? Que parece una tontera, pero por ahí a veces cuando uno escribe y pasan 3 días y no te contesto, aunque fuera automático, nadie, uno dice, che, esto habrá alguien, ¿no? Entonces está pensado esta respuesta automática, que es esa que ustedes tienen ahí, ¿no? Gracias por contactarse, este registro es esto, sirve para esto. Si usted lo que quiere está vinculado con esto, pásenos sus datos y ahí nomás lo contactamos. ¿Por qué? Porque nos pasaba, cuando estuvimos viendo cómo funcionaba antes, había gente que no terminaba de entender lo que era. Iban a buscar cosas que no le íbamos a poder resolver. Entonces les hacíamos perder el tiempo incluso, porque por ahí la gente tenía que trasladarse y todo, y después, no era acá. Da un broncón. Entonces esta era una forma que encontramos como práctica de decir, este registro es para esto. Si usted va por buen camino, ahí lo contactamos. Y entonces, el segundo paso es, lo contactamos desde el registro por mail, o si nos deja un teléfono, al teléfono, y empezamos a buscar a la medida de la persona, por sus posibilidades de dónde vive, de movilizarse o no y demás, cuál es la mejor manera. ¿Cómo podemos concretar esta voluntad? Consensuamos si prefieren llegar, si un encuentro presencial, virtual, porque por ahí nos ha pasado, la persona que quiere hacer su declaración vive en Córdoba, su hija vive en Neuquén, y la que sería representante sería la nieta, que estudia en Córdoba. Pero la hija dice, yo quiero saber qué pasa. Bueno, vamos a proponer una reunión virtual donde estemos todos los involucrados y más o menos, y después definimos, y el momento de firmar a lo mejor vamos a la casa de las personas y se concreta, ¿no? Pero que puedan participar, que todos sepan que no es nada extraño. Finalmente, ese encuentro es para aclarar cuestiones, porque hay gente que dice, no, yo tengo re claro, yo leí todo, yo vi todo, y cuando empezamos a hablar, resulta que no estaba tan claro, ¿no? Resulta que, o esperan más cosas de las que las voluntades podrían ofrecer. Se concreta finalmente la firma del documento de directiva entonces anticipada, si la persona así lo quiere, que como decía Magali, puede ser uno propio, que cada uno creó porque tiene lo que quiso. Hay veces que alguien dice, ay, no sé, ¿qué pongo? No se me ocurre. Bueno, está una propuesta de un formulario que lo que tenemos es, nosotros lo hemos actualizado un poquito al que estaba de antes, en función de los cambios que ha habido, y está esa posibilidad de que la persona lo ve y dice, yo acá le cambiaría esto. O sea, por ahí hay una parte que dice, bueno, no sé mucho, en función que yo tenga, se respeten mis creencias religiosas, no, ¿sabe qué? Yo creencias religiosas. Esto lo sacamos. La otra vez una persona, una abogada que fue, dice, yo dejemos creencias religiosas, pero en realidad yo lo que quiero es que me permitan una música de meditación, que yo, bueno, uno podría avanzar en eso, pero a veces digo, ¿quiere especificarlo o no? No, bueno, si no mi representante
ya va a saber, ¿no? La sobrina sabe que, bueno, listo, no lo aclaramos, ¿está? Uy, perdón. Bueno, ¿qué se requiere? Solo llevar el documento. Si vas físicamente, llevas el documento porque es la forma de acreditar tu identidad. Si uno designa un representante, que es lo que se sugiere, porque colabora con el registro, pero además en el momento es el que da el detalle. Cuando dice religión es esto, cuando decía alivio y confort se refería a esto, porque a veces el documento no lo precisa. Estar en condiciones de comunicarse por alguna vía para que realmente exprese su voluntad. Entonces eso también tenemos que explicarle. A veces nos dicen, no, ya no se puede comunicar de ninguna manera y entonces no podríamos por esta vía. Ahí tenemos que buscar otros recursos o que sea subrogado. Comprender los alcances de la decisión que está tomando y tener la posibilidad de hacer alguna especie de rúbrica o firma o huella digital o bueno, alguna forma que acredite que la persona está de acuerdo con eso. Ese es el formulario que nosotros tenemos actualmente como propuesta. Después se lo ponemos que se vea porque ahora no se ve mucho. Y que contempla al final, si la persona designa representante, se agrega eso último. Si la persona no designa representante porque no es obligatorio, eso último no está. ¿Cómo se registra? Cada uno que hace el registro va a tener se lleva un original con su firma manuscrita y la firma del representante del registro. Si está el representante porque ha designado a alguien, también le damos un original. Queda uno con nosotros y eso pasa a constituir parte del expediente de cada persona que tiene la declaración, la copia del documento, la resolución. Es terrible cómo nos hemos vuelto así con cosas que jamás pensamos que íbamos a saber hacer. Se hace una resolución que le asigna un número a esa voluntad anticipada y finalmente se crea el expediente digital. En ese mismo expediente digital tenemos la posibilidad de agregar las revocaciones o las modificaciones que se hagan. Entonces, cuando uno abre el expediente digital, que también lo accede la propia persona, uno puede encontrar todos estos documentos. Entonces, después yo cambié algo y va a aparecer el nuevo, ¿no? Vamos a poder hacer un recorrido, una trazabilidad de lo decidido. Así es la resolución que se hace, que esto se hacía desde el comienzo. Lo que hemos hecho ahora distinto es que como se digitaliza, cada expediente digital tiene todo eso adentro. Cuando uno hace el expediente digital por CIDI, le llega al titular de la declaración, se ha iniciado un expediente con su voluntad anticipada, ¿no? La persona recibe eso, entonces aparte de haberse llevado su propia voluntad hecha, le llega también por CIDI que ese trámite está y que tiene un número y que lo puede ver digitalmente. Solamente la persona, ¿no? Desde el registro se comunica, si la persona quiere, a la institución de salud donde se atiende, para que se suba la historia clínica digital, para que esté, ¿no? Si la persona dice, sí, me gustaría, entonces hay el otro día una persona nos dice, y estaría bueno que le digan al APROS, porque yo soy afiliada del APROS y que también sepa. Bueno, ahí vemos, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo articulamos con las obras sociales para que tenga una información que a lo mejor no es el documento detallado, pero sí que salga registrado. ¿Vieron en las historias clínicas alérgico a la penicilina? Bueno, que diga, tiene voluntad anticipada, para que no podamos decir, ay, no me enteré, yo no supe, ¿no? Listo, mucho trabajo por delante, cambios culturales de por medio, temores, derechos, deseos. Simplemente decir, trabajar para que la gente conozca que esto está, que los equipos de salud nos animemos a hablar de estos temas, que le contemos a nuestros pacientes y es reforzar lo que hemos dicho siempre, ver la bioética como una herramienta cotidiana que nos ayuda a mejorar la calidad de las decisiones. ¿Sí? En este caso, decisiones al final de la vida, cuando la persona no lo pueda decir, el mail del registro, nuestros contactos, e invitarlos a cada uno de ustedes. El que tenga ganas, porque ya lo pensó y demás, nos escribe por mail, activamos todo esto y los acompañamos en su redacción de voluntad anticipada, que lo difundan, que le cuenten a la gente y que todas las dudas que tengan, por ahora el contacto es por mail y ahí estamos a disposición para además escuchar propuestas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Qué otra posibilidad hay? Sí, doctor. Sí.